la gente celebra y dice, oye, estamos celebrando que murió Cristo en la cruz. Celebramos que Jesús resucitó hoy domingo de resurrección y las palmeritas y todo, pero cuando uno ve lo que la gente habla, con lo que la gente celebra, con lo que la gente realmente está viviendo, me encuentro con una diferencia gigante entre lo que se habla y entre lo que se vive. Vemos personas, bueno, al menos aquí en España, sobre todo en la región de Andalucía, que hacen las procesiones y todo esto, y muchos celebrando la resurrección, la muerte, todo esto, pero la pregunta mía va, ¿realmente cuánto de esto vivimos a diario? ¿Realmente entendemos lo que pasó al Cristo morir en la cruz? ¿Realmente entendemos lo que pasó 3 días después de él morir en la cruz? Lo que pasó cuando narra la Biblia que fueron a ver el sepulcro y la piedra estaba movida y el sepulcro estaba vacío y Jesús había resucitado. Porque, iglesia, de esto depende nuestra fe. De esto depende nuestra fe. Nuestra fe no depende, ahora es bueno, son buenas prácticas, ser buenas personas, ser buenos padres, tener una familia bonita, compartir con otros, tratar de buscar la paz. Eso está muy bien, pero les digo algo, eso no nos diferenciaría de absolutamente de ninguna religión de la tierra. La mayoría hablan de paz, de amistad y de esto. La diferencia realmente nuestra al ser seguidores de Cristo es que seguimos a Jesús, quien vino del cielo, se engendró en el vientre de María por el Espíritu Santo, vivió, caminó por nosotros, hizo milagros, fue bautizado, comenzó su ministerio, empezó a ministrar a las naciones y al final de sus días fue a la cruz, murió. Pero aquí es donde viene el asunto y esto es lo que nadie más ha hecho en la historia de la humanidad. Y es que Jesús no solo murió en la cruz, sino que resucitó al 3er día para darnos vida. Ni Buda resucitó, ni Mahoma resucitó, ni ningún otro hombre en la historia de la humanidad hizo lo mismo que Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. En vano sería todo lo que nosotros hacemos, conocemos y entendemos como el Evangelio y como el cristianismo. Así que quiero rápidamente, después de esta introducción, hablarle un poco del sentido que cobra para nosotros la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque debemos aprender a valorar lo que Jesús hizo en la cruz. Debemos aprender a valorar su resurrección. Debemos aprender a valorar. Algunos tal vez llevan colgados sus cruces, otros los llevamos en algún otro lado, siempre en nuestra mente la cruz, pero entender realmente lo que sucedió en aquel madero. No solamente a manera de religión, sino a manera de vivencia. No solamente este domingo de resurrección y del final de la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Tenemos que mantener en nuestro corazón y en nuestra mente lo que pasó en la cruz. Así que quiero hablarles primero de qué fue lo que pasó en la cruz. Y pasaron muchas cosas, pero lo primero que pasó en la cruz es que Jesucristo murió por nuestros pecados. La Biblia utiliza varias cosas que pasaron: expiación, sustitución, redención, y tal vez ahora hablamos de cada uno de ellos, pero se lo quiero resumir en lo siguiente: Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Cuando vemos una cruz, lo que tenemos que ver es la demostración más grande del amor de Dios al enviar a su Hijo para nacer, para hacerse como nosotros y terminar muerto en un madero por amor a nosotros, para luego resucitar. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, dice, Isaías 53 del 3 al 9 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, alguien que diga amén a esto, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aquí es donde vienen varias cosas. Jesús en la cruz del Calvario, antes de resucitar, tuvo que morir. Y lo que pasó en la cruz fue que Él murió por nuestros pecados. Hizo una expiación. ¿Qué es una expiación? Expiación es cuando algo se purifica a través de un sacrificio. Sustitución es cuando nosotros éramos los que teníamos que haber muerto, pero en lugar nuestro, en lugar de morir nosotros por nuestros pecados, Él vino y dijo: no, dame permiso, que yo voy a morir en tu lugar. Es como cuando alguien dice: mira, alguien tiene que recibir un castigo, y alguien dice: hey, yo recibo el castigo por ti. Es como cuando alguien dice: oye, tengo que pagar una multa gigantesca, y alguien dice: no, dame un momento, cambiemos de nombre, hagamos una sustitución. Ya no lo pones con tu DNI, sino con el mío. Es decir, Jesús dijo: todo tu pecado, pásamelo a mí, que yo voy a morir en tu lugar. Entonces, todo esto es lo que pasa en la cruz. Una muerte por amor a todos nosotros, para borrar, para limpiar, para purificar todo lo que había en nosotros. Pastor, ¿y por qué era esto necesario? Porque todos pecamos. No hay ningún ser humano que pudiera decir: yo no tengo pecado. Ninguno de nosotros podría en este momento decir: yo no tengo pecado, yo no lo hice, yo no tendría necesidad. Todos los seres humanos tenemos pecado. Y como tenemos pecado, necesitábamos que alguien pagara por ese pecado, que alguien muriera por nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente no teníamos manera de salvarnos. Ningún hombre se puede autosalvar. Jesús murió por absolutamente todos los seres humanos. Él murió por todos. ¿Dónde está el asunto? En quienes quieran aceptar ese regalo. Es como cuando yo digo: miren, he comprado esta comida para todos, pero solamente la van a recibir quienes la aceptan, quienes dicen: yo quiero recibir eso. Jesús murió por todos. Jesús murió para que todos fuéramos salvos, pero solamente unas personas que aceptamos ese sacrificio en la cruz podemos recibir los beneficios de su muerte y de su resurrección. Ahora, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Imagínense esto, para que hagamos cuentas. En nosotros sigue habiendo, o había 3 tipos de pecado. Primero, un pecado adánico, y el pecado adánico tiene que ver con aquel pecado que arrastramos desde Adán por la caída del hombre. Sí, señora, si usted diga: pastor, yo me comporto súper, yo no peco, yo vivo súper bien. Bueno, déjame decirte que Adán y Eva pecaron, y como tú y yo descendemos de ellos, este pecado lo cargamos. Un segundo pecado que tiene que ver con un pecado heredado. ¿Heredado de quiénes? De nuestros antepasados, de nuestros padres. Si nuestros antepasados robaron a Dios en sus diezmos y ofrendas, nosotros cargamos con pecado. Si nuestros antepasados afrentaron contra Dios, se apartaron, fueron borrachos, hicieron las cosas mal, de alguna manera cargamos con unas consecuencias de su pecado. Y aparte de eso, tenemos para sumarle nuestro pecado personal, el que tú y yo lastimosamente tal vez podamos cometer todos los días. Aquí viene mi pregunta: ¿crees entonces que tenemos necesidad de perdón de pecados? Claro, ninguno de nosotros es lo suficientemente limpio. Y hay algo adicional: ninguno de nosotros tiene la capacidad de autosalvarse. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte en todas las áreas. Así que Jesús vino a la cruz para darnos vida. Pastor, ¿y cómo hizo Jesús para esto? Pues mira lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús sufrió por nosotros. Y Él lo sufrió todo en carne propia. Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue azotado por nosotros. Es como si yo siempre que hablo de este tema pongo este ejemplo, y es aquel ejemplo donde imagínese que hubiera aquí un vaso y que sobre este vaso yo volcara mis pecados. Voy a poner mis pecados sobre este vaso. Y que de repente le dijera a Katy, a Noah, a Vicky: familia, depositen sus pecados aquí, a mis padres, a mi hermano, a toda mi familia, a la iglesia, toda la humanidad, llenáramos este vaso de pecado. Y cuando hablo de pecado, hablo de todo tipo de pecado, de masturbación, de homicidios, de droga, de genocidios, de pedofilia, de asesinatos, de pecado en general, todos los pecados, mentiras, engaños. Y que de repente te dijeran: ahora este vaso que contiene todos los pecados de la humanidad, tómatelo. Yo te pregunto, ¿tú te lo tomarías? ¿O dirías: no, yo no me voy a tomar eso? Porque tomárselo es recibir todo este tipo de cosas. Bueno, Jesús cogió ese vaso lleno de los pecados más terribles de toda la humanidad, se lo tomó, lo puso sobre él y dijo: ahora sí, voy a morir por todos ustedes. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Para morir por nosotros, para darnos vida, para sustituirnos, para que nosotros no tuviéramos que morir. Ahora, en la cruz, algo también de lo que pasó, y es de lo segundo que le quiero hablar, es que en la cruz Jesucristo nos libertó de muchísimas cosas. Fue en la cruz cuando Jesús murió que primero desplazó nuestra vida de ese lugar. Primero lo que hizo fue decir: voy a morir por ustedes, pero no solo voy a morir, no solo les voy a quitar el dolor, el sufrimiento de la muerte, sino que aparte de eso les voy a dar algo. Y esto segundo es de lo que te quiero hablar. En la cruz del Calvario Jesús nos dio libertad. Ninguno de nosotros puede caminar nuevamente como esclavo, porque somos libres por la cruz de Cristo. Cuando veamos la cruz del Calvario no podemos pensar en algo como tristeza, en algo como tragedia, en algo como muerte. Por eso de nuestra cabeza se desdibuja esas imágenes de Cristo sufriendo, ensangrentado, porque ese no es el Cristo que tenemos. El Cristo que tenemos está en el cielo a la diestra del Padre, preparando una morada para ti y para mí. Él ya murió por nosotros. Así que quiero decirte que Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio libertad. Fue una victoria para nosotros. Fue un motivo de alegría para nosotros que Él muriera en la cruz. Y usted dirá: pastor, ¿y de qué nos dio libertad? Mire, primero, vaya conmigo al libro de Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos nuestros pecados. Cristo nos libertó de nuestros pecados, de nuestra concupiscencia. Y alguien puede decir: pero yo no sé de qué pecado me hablas. Yo soy libre. Ninguna persona es libre del pecado si no es a través de la cruz de Cristo. ¿Cómo una persona puede decir: mira, yo no puedo dejar de pecar? Yo no puedo dejar la lascivia. ¿Cómo alguien le dice: mira, estás destruyendo tu hogar, deja el adulterio? Sí, es que yo lo quiero dejar, pero no puedo. ¿Cómo es que alguien dice: yo sé que es lo correcto? Yo sé que lo correcto, dirá una mujer, dirá una chica, es no prostituirme. Si sabes que es lo correcto, ¿por qué te sigues prostituyendo? Porque hay una esclavitud al pecado. Porque una persona que quiere dejar de fumar le cuesta y fuma por ahí escondido donde él cree que nadie lo ve, porque hay una esclavitud. Porque una persona no puede dejar las drogas, el alcohol. Porque una persona no puede dejar de golpear a su esposa, de golpear a su mujer, de maltratar a los hijos, porque es esclavo del pecado. Y la esclavitud al pecado es lo que hace que no podamos ser esclavos de Cristo y disfrutar de su amor y de sus bondades.
Entonces lo primero que veo que Él nos ha hecho libres es del pecado. Diga conmigo, yo soy libre del pecado. El pecado ya no se enseñorea de ti. El pecado ya no puede volver a capturarte porque tú y yo fuimos libres. Los pecados en los que caminábamos antes ya no se pueden volver a enseñorear de nosotros. ¿De qué más nos hizo libre? Dice allí mismo en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué nos libertó? Segundo, nos libertó del enemigo, nos libertó de Satanás. Diga conmigo, yo soy libre de Satanás. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre mi vida. ¿Sabe que algunas personas no han podido entender esto? Y a veces caminan atemorizados, caminan con miedo. No, es que miedo, el diablo me está haciendo esto, el diablo me va a hacer aquello. No tengas temor. Dice la Biblia que por la muerte de Cristo y su resurrección, Él venció a Satanás y nos dio libertad. Ya Satanás no se puede enseñorear de nosotros, ni él, ni sus demonios, ni nada, ni nadie. Somos completamente libres por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Alguien puede decir amén? Somos libres. Satanás no se puede enseñorear de ti. Dice que Él públicamente los despojó, a los principados, a las potestades, venció sobre ellos. Somos libres. ¿De qué más nos libertó? Tercero, nos libertó de las enfermedades. Mateo capítulo 8, versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Sabe que este es el versículo que reclamamos cada vez que oramos por la sanidad de alguien? Cada vez que oramos por la sanidad de una persona, cada vez que oramos por la sanidad de nosotros mismos, invocamos de alguna manera lo que dice esta escritura. Cuando dice que Jesús en la cruz del Calvario nos sanó de toda enfermedad, es por esta palabra que renunciamos al cáncer, que renunciamos a todo tipo de enfermedades, y que cuando viene un tiempo de enfermedad le decimos, Señor, tú venciste esta enfermedad, no me puede dañar, no me puede tocar. Cristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque las enfermedades son una maldición. Y Él las llevó en la cruz del Calvario y las venció. ¿De qué más nos da libertad? Voy avanzando. De la ruina, de la pobreza, de la miseria. Pastor, ¿cómo así? Sí. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿De cuál maldición está hablando? De todas las maldiciones que hay. Pero una de tantas maldiciones tiene que ver con la maldición de la pobreza, de la ruina, de lo que empieza, por eso dice la Biblia que Él llevó una corona de espinos en su mente para librarnos de la maldición de la ruina, porque la ruina, la pobreza, la escasez y la miseria están en la mente del ser humano. Y como están en la mente, esta corona de espinos y esta sangre que corrió por la frente de Cristo nos trae a nosotros libertad de esa maldición de la ruina y de la pobreza y de la escasez. Por eso allí donde usted está, diga conmigo, yo soy libre, libre, libre de toda ruina, de toda escasez, de toda pobreza, de toda ruina, en el nombre de Jesús. Cristo nos redimió en la cruz y nos dio vida. ¿De qué más? Bueno, esto es de lo que nos dio también libertad. Tiene que ver con lo quinto, que nos ha dado libertad de tantas cosas. Y esta me encanta. Nos dio libertad de la muerte eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta esto porque cuando yo pienso en esto, pienso en que todos nosotros íbamos en un tren expreso, en un AVE, bueno, seguramente un tren más rápido que el AVE, directo al infierno. Pero a través de la cruz de Cristo, Él dijo, no, espera un momentico, yo te voy a salvar y te voy a dar una entrada al cielo, donde nadie podía entrar, sino a través de Jesús. Y hoy cuando pienso en esto, me regocijo porque sé que aquí voy a vivir, no sé, 70, 80, bueno, espero vivir 90, 100 años.
Ojalá Dios me permita llegar a eso, pero ¿sabe qué es lo que más alegría me da? Es la esperanza de saber que después de estos 100 años en esta vida, hay una eternidad al lado de Cristo. De que algún día dejaremos toda esta tierra de algunos problemas, de sufrimientos, de luchas, de trabajo, de esfuerzo, y viviremos toda una eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué es una eternidad comparado con 100 años de vida en este lugar? Nada, ¿verdad? Así que es una esperanza maravillosa que tengamos vida eterna. Por esta muerte y por esta resurrección es que usted y yo podemos disfrutar hoy de una vida eterna. Jesucristo, al resucitar aquel día, lo que hizo fue decirnos: así como yo resucito, ustedes resucitarán conmigo, y darnos esperanza de que íbamos a volver a vernos en el cielo. Ahora, este tema de la cruz y este tema de la resurrección es algo maravilloso. Como usted puede ver, hasta ahora de alguna manera encierra lo que es para nosotros la esencia del cristianismo y del evangelio. Tiene que ver entonces, para que recapitulemos, con la muerte de Jesús en la cruz, que tiene que ver con nuestra limpieza de pecados, con morir para sustituir el lugar que teníamos que tener nosotros, para aplacar la ira de Dios, para que haya una expiación en lugar nuestro. Lo segundo que le he mostrado es que en la cruz no solamente Él dijo: yo voy a morir por ti, sino que dijo que a través de la cruz también les voy a dar algo. No solo les voy a quitar el peso del pecado, no solo les voy a quitar la inmundicia, no solo les voy a quitar la condenación, sino que les voy a dar libertad sobre Satanás, sobre el pecado, sobre las maldiciones, sobre la pobreza, sobre la escasez. Pero también en la cruz puedo ver otras cosas. Y en la cruz del Calvario, y es lo tercero de lo que te quiero hablar, puedo ver el poder de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:18: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios a los que vamos a la salvación. ¿Cuántos conmigo van a ser salvos? ¿Cuántos conmigo somos salvos? ¿Cuántos, si muriéramos hoy mismo, tenemos la certeza de que vamos a ir al cielo? Bueno, pues dice esta palabra que en la cruz del Calvario Él demostró su poder. La cruz habla de poder. Por eso es tan contradictorio cuando se muestra a Jesús allí muriendo en la cruz y la gente llorando, diciendo con pesar: ahí murió Cristo. La cruz significa poder. Él ahí demostró el poder. ¿Y saben qué me encanta del plan de la cruz y del plan de la resurrección? Es que Satanás no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Satanás no conocía los planes. Satanás, al ver a Jesús en la cruz muriendo, lo que estaba pensando, tal vez porque no he hablado con el diablo de esto, pero lo que tal vez estaba pensando era: lo vencí, lo destruí, lo crucifiqué, vino a salvarlos y terminé matándolo en un madero. Pero el diablo no sabía de que Cristo, al morir en la cruz, iba a ir directo al infierno, iba a arrebatar las llaves, iba a destruirlos a todos e iba a darnos resurrección y vida con Él para siempre, y que iba a derrotar al enemigo para siempre. ¿Qué se demostró entonces? Poder. Cuando usted piense en que usted es un seguidor de Cristo, nunca se vea como un pobrecito. Nunca se vea como: ay, es que yo soy un cristianito. Si algo podemos estar nosotros felices y orgullosos, es que Cristo en la cruz del Calvario demostró su gran poder. Segundo, ¿qué demostró Dios o Jesús en la cruz del Calvario? Jesús demostró su misericordia, su amor, su gracia por todos nosotros. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 5:8, dice: pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por todos nosotros. En la cruz del Calvario se encontró el amor maravilloso de un padre con la justicia de algo que tenía que pasar. Por un lado, la justicia decía: aquel que peca debe morir. Por otro lado, había algo que decía: ok, esto es cierto, pero entonces por amor yo voy a morir por ustedes. Y esto me parece fantástico, porque en la cruz de Cristo Dios nos dio
de todo. Y por su resurrección es que hoy disfrutamos de todos los beneficios que tenemos. Pero entonces, ¿qué hacer? Ya me doy cuenta un poco de lo que pasó en la cruz de Cristo. Me doy cuenta de los beneficios, de la bendición que tengo en la resurrección. Y eso que lo he resumido un poco. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo disfruto todo esto? Bueno, no tenemos sino que aceptar a Jesús. ¿Cuánto pago por este regalo? Nada. ¿Cuánto vale todo esto que usted me ha hablado, pastor? ¿Cuánto vale este paquete? ¿Qué paquete me está vendiendo usted? ¿Cómo compro este paquete? ¿Cuánto cuesta tener la victoria sobre el enemigo? Tener la victoria sobre el pecado. Tener victoria sobre la ruina, sobre la escasez, sobre la muerte eterna. ¿Cuánto cuesta poder tener esta redención de pecados? Nada. Bueno, cuesta mucho, pero para nosotros no cuesta nada, porque Cristo murió en la cruz. ¿Qué hacemos entonces? Amarlo, disfrutarlo, recibirlo. Pero hay gente que le cuesta aceptar a Cristo, y eso que es un regalo gratuito. Pero hay gente que le cuesta aceptarlo. Hay gente que le cuesta aceptar a Cristo, y en este momento de crisis quiero invitar a la iglesia para que nos volquemos a predicar, a hablar más de Jesús, porque la gente necesita escuchar el mensaje de Cristo. La gente necesita escuchar el mensaje de la cruz para que lo puedan aceptar. No tiene mucho sentido, o bueno, tiene sentido, pero es muy triste que alguien pague un precio tan caro para regalarte algo y que tú no lo puedas disfrutar. Es muy triste que alguien haya pagado un precio tan costoso y que los seres humanos no lo podamos disfrutar. Así que mi invitación en esta mañana es que podamos disfrutarlo, que podamos aceptar el amor de Cristo, que podamos aceptar su muerte y su resurrección, pero que podamos también aceptar su amor, su misericordia, su gracia, y que podamos vivir para Él, no vivir para nosotros, vivir para Él, como dice su palabra que debemos vivir. ¿Cómo pues entonces podemos disfrutarlo? Mi hermano, disfrutamos cuando le servimos, cuando, ya lo dije, cuando aceptamos ese regalo, cuando le amamos, pero también cuando le servimos. Sirvámosle a Cristo por esto que hizo. Yo no le sirvo a Cristo porque tenga que pagar lo que Él hizo. Yo no puedo pagar por muchos mensajes que predique, por muchos sermones que dé. Yo no puedo pagar lo que Él hizo. Pero servirle a Jesús es una manera de agradecer lo que hizo. Cuando yo voy a la iglesia, me congrego los domingos, lo que hago no es para pagar lo que Él ya hizo, porque no lo puedo pagar. Cuando yo me congrego cada domingo, es porque quiero agradecerle y decirle: tú moriste por mí, ahora yo voy a vivir para ti. Cuando un domingo tal vez tengo ganas de irme de paseo, de quedarme en casa, digo: no, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a darle gracias al Dios que me salvó. Cada vez que viene una tentación a mi vida, yo digo: wow, yo no puedo dejar que esta tentación me domine, porque Él ya me hizo libre. Y es la manera como le agradezco, viviendo una vida conforme a su voluntad. Así que yo quiero que en esta mañana, allí donde tú estás, tú cierres tus ojos conmigo. Y quiero que hagamos una oración al Señor en esta mañana. Y lo primero que quiero que hagamos es que le digas: Señor, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Si tú no lo sabías, quiero que tú le digas: Señor, gracias, perdóname porque no lo sabía. Perdóname porque no había podido apreciar, porque no había podido valorar este regalo que me habías dado, Señor, pero hoy te pido perdón. Pero si tú ya lo conocías y tal vez no lo estabas viviendo, dile: Señor, perdóname y gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Dígale gracias. Y yo quiero que si hay alguien que me escucha en esta mañana, tú le puedas repetir conmigo esta oración y le digas conmigo: Señor Jesús,
En esta mañana yo reconozco que tú moriste y resucitaste por mí. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi único Dios y como mi único Salvador. Y si tú has hecho esa oración, dice la Biblia que entonces ahora eres un hijo de Dios. Pasas de ser una criatura a ser un hijo de Dios y puedes empezar a disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios y de caminar conforme a lo que Dios demanda. Padre, yo te doy gracias en esta maravillosa mañana. Vamos allí donde usted está, dígale: Señor, yo hoy te doy gracias. Vamos a darle gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Hoy te doy gracias en esta mañana por cada beneficio de la cruz, por cada beneficio de la resurrección. Hoy te doy gracias por cada bendición, por cada favor, por cada gracia. Hoy te doy gracias por tanta misericordia, por tanto regalo inmerecido. Señor, hoy te doy gracias en esta mañana por sustituirme. Gracias, Señor, por ponerte en mi lugar para que yo no tuviera que morir. Gracias, Señor, por resucitar para que yo tenga la esperanza de algún día verme contigo en el cielo. Señor, gracias te damos. Hoy recordamos que moriste por nosotros. Hoy recordamos que resucitaste por nosotros. Hoy recordamos, Señor, que tú no te quedaste en ese madero para siempre. Hoy recordamos que con tu muerte hubo resurrección y que la tumba está vacía. Dígale gracias porque la tumba está vacía. Hoy somos salvos por tu misericordia, por tu grandeza, por tu bondad. Señor, te bendecimos y ayúdanos. Vamos, para terminar, dígale conmigo: Señor, ayúdame a caminar disfrutando estos beneficios. Que yo pueda disfrutar la libertad que me das. Que el enemigo no me pueda volver a esclavizar. Que el pecado, que la ruina, que las maldiciones no me puedan volver a esclavizar. Sino que yo pueda caminar contigo, caminar en esta tierra libremente, amándote, disfrutando de tanta gracia y de tanto amor. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.